Bienvenidos chicos y chicas a este espacio en donde siempre el conocimiento es lo primero. Entonces, espero que puedan aprovechar esta oportunidad y continuar creciendo profesionalmente. En esta oportunidad vamos a mirar este diseñito de blusa. Entonces, miren por ejemplo acá en la parte de adelante cómo es, tiene cruce de botones, ¿sí? Más o menos este cruce de botones tiene aproximadamente de 1.5 a 2 centímetros de ancho este cruce de botones. Entonces yo tengo que empezar pues a interpretar. Tengo que mirar muy bien por dónde van los cortes. Miro la parte posterior, miren acá el corte, lleva un surcido, ¿sí? Lleva un cuellito pequeño también, más o menos de 2 a 2.5 centímetros de ancho. Y por dentro, entonces se pega la arandelita. Viene totalmente entalegado, viene doble arandela, tanto en el cuello como en la parte de los hombros. Esta blusa no tiene manga, sino que este bolerito pegado al cuello hace como, digamos que entre comillas, como la función de la manga, ¿sí? Cubre la parte del hombro. Sin embargo, pues bueno, es un diseño escotado. Entonces lo ideal pues es obviamente interpretarlo lo más parecido posible. Primero que hacemos, necesitamos nuestra base. Usamos siempre nuestra base donde está el escote delantero, escote posterior. Aquí tenemos el plano cerrado montado. Como este es un diseño simétrico, es decir que no tiene cortes asimétricos, que con una cuarta parte puedo trabajar dignamente todos los lados de la blusa. Solamente tengo que interpretar aquí pues hasta dónde iría aproximadamente mi diseño de la blusa en cuanto al largo. Inicio primero con eso para poder de ahí en adelante luego seguir interpretando. Entonces aquí por ejemplo está el talle, ¿sí? El básico lo dejamos hasta el talle, hasta la cintura, y de ahí para abajo decidimos cuánto vamos a aumentar. Le podemos aumentar por ejemplo la altura de cadera es aproximadamente, oscila entre los 15 a los 18 centímetros. Pudiera dejarlo, por ejemplo, hasta la mitad de la altura de cadera, ¿sí? Sin embargo, para yo saber, por ejemplo, la inclinación que se genera hacia la cadera, entonces podemos aumentar, prolongar, damos continuidad a esta línea recta que está acá, la línea del centro frente o centro atrás, y desde la cintura hacia abajo le aumentamos el valor de la altura de cadera. Por decir algo, según la talla que esté trabajando, si es 15 o si es 18, pues aplico esa medida. Hasta ahí lo hago, escuadro ese punto hacia la derecha totalmente recto, ¿sí? Miren que no va inclinado hacia abajo ni hacia arriba, ¿no? O sea, las líneas iniciales totalmente rectas. Y como estoy bajando totalmente la medida de la altura de cadera, quiere decir que en este punto exactamente me queda la cadera. O sea que sobre esta línea debo de aplicar cuarta del contorno de cadera. Entonces, según la talla que ustedes estén manejando, desde el vértice inferior izquierdo hacia la derecha, aplican cuarta del contorno de cadera, más 1 centímetro. Entonces ubican donde les dé, hacen un puntico, una linecita pequeña y luego ese punto lo van a unir con la línea de la cintura. Lo unimos recto y ahí nos quedó nuestro costado. Ahora, ya sabiendo cuánto me abre, ahora yo sí puedo identificar o interpretar o sugerir, si es el caso que yo estoy haciendo esta sugerencia de diseño, entonces yo decido hasta dónde de larga la voy a dejar. Por decir algo, quiero que me quede solamente hasta la mitad de la altura de cadera. Entonces, si decido que va a ser hasta la mitad, pues entonces ubico es la mitad de esta línea, de este recorrido del talle hasta la cadera, ubico la mitad, escuadro y ahí ya me genera la inclinación del costado, ¿sí? Entonces digamos que lo vamos a dejar hasta acá, hasta la mitad, escuadro hacia la derecha
Y de esa manera entonces ya sé la inclinación de mi costado cuál va a ser. De esa manera entonces puedo ya eliminar, ¿sí? Puedo borrar las líneas, pues porque ya no las necesito. Sin embargo, ustedes en el plano las pueden dejar tal cual. Yo aquí pues como ya no la necesito para nada, entonces simplemente la borro y me quedo ya con las líneas que realmente voy a utilizar. Listo, ahí está. Entonces ya tengo el largo deseado, ¿sí? Luego, pues bueno, agregamos lo que es la parte de rodeo. Ahora, empiezo con el cruce de botones. Primero identifico de cuán ancho lo voy a dejar. Si lo voy a dejar de 2 centímetros o si lo voy a dejar de 1.5. Por decir algo, quiero que ya terminada este cruce de botones me quede de 1.5, por ejemplo. ¿Qué hago yo? Entonces, paralelo al centro frente, que es ese es el centro frente o centro atrás, porque tengo delantero y posterior montados. Entonces, ¿qué hago? Desde esta línea central hacia afuera, claramente hacia la izquierda, voy a agregar 1.5 centímetros, ¿sí? Si es el caso que yo quiero que esta cartera o el cruce de botones me quede de 1.5 ya terminado. Entonces, primero le aumento el valor que yo quiero que me quede. Ahora, esto sería ya el cruce ya terminado. Este sería el valor del cruce ya terminado. Pero para que este cruce pues quede obviamente consistente, que yo pueda guardar el borde, tengo que darle obviamente otra vez ese mismo valor. Entonces, si primero di 1.5, tengo que volver a darle hacia acá, hacia la izquierda, otra vez 1.5 centímetros. El mismo valor, ¿sí? Porque ese es el que entra, el que dobla hacia adentro para lograr pues esa estructura de esa cartera. Aparte de que dobla y entra y me genera esa estructura, yo también debo de tener en cuenta que en este borde, como último valor, yo tengo que darle 1 centímetro de costura. Porque yo primero, cuando estoy en el proceso de ensamble, tengo que doblar 1 centímetro o por poquito, medio centímetro, pero digamos que cuando de pronto no se tiene mucha práctica y de pronto la tela deshilacha mucho o se tiende como a arandelear mucho o algo así por el estilo, entonces damos siempre 1 centímetro. En otros casos contrarios, pues solamente agregaríamos medio centímetro. Entonces, ese medio o 1 centímetro que damos acá de primeras es el valor de costura que nosotros damos para poder guardar el borde, porque primero doblamos ese valor pequeño de costura, volvemos y doblamos el 1.5 y me va a quedar dobladita la cartera hacia acá. Ya terminada la cartera se me ve hacia afuera solamente 1.5 centímetros con los bordes totalmente guardados. Entonces miren acá, aquí en esta parte de adentro está dobladito el valor de costura y esto que se ve aquí afuera es este valor inicial, el 1.5. Este otro 1.5 que está aquí es lo que está aquí adentro. Es esto que está doblando acá porque si ustedes ven, aquí está dobladito, ¿sí? Este borde no se ve expuesto, no, ustedes no ven ahí costurita en este lado, no, está dobladito. Y aquí, donde se ve después del ojal, está doblado también ese bordecito que es el centímetro que agregamos acá de últimas. Entonces eso se lo vamos a dar aquí. Entonces organizamos bien, pues ustedes trazan muy bien, se basan con la escuadra. La escuadra es fundamental para que todo les coincida. Si no se hace un buen trabajo de la escuadra, lamentablemente
las piezas o el diseño que yo estoy haciendo, que tenga piezas, cortes, me va a quedar torcido y pues a la hora de ensamblar así mismo se va a ver. Listo. Entonces ya tenemos el delantero, ya con su cruce o extensión para botones. Tenemos, le ampliamos o le dimos más tamaño hacia la parte de abajo para alargar un poquito la blusa. Esta blusa de acá, si ustedes ven acá, es sueltica, entonces el valor de las pinzas que agregamos se las vamos a dejar ahí quieticas, no le vamos a quitar absolutamente nada. Si yo quisiera, puedo, por ejemplo, trazar mi costado recto, ¿sí? Si quiero que mi blusa me quede amplia, sin silueta como tal en la cintura, pues porque no se ve que vaya así. Si no, pues le puedo hacer ese pequeño ajuste normal. Aplicamos en la parte de acá inferior la medida de cadera, la cuarta, más 1 centímetro de costura. Si vamos a hacer costuras guardadas o costura, ¿sí? la famosa costura francesa, entonces agregamos 1.5 centímetros de costura. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es interpretar esta parte del corte de acá. Entonces, yo lo interpreto de la siguiente manera. Aquí sobre el escote delantero, yo puedo ubicar la mitad de ese escote y ese punto lo llevo hasta aquí, hasta mi sisa. Puede ser, por ejemplo, hasta esta parte donde inicia la curva, porque si de pronto lo llevo totalmente hasta acá, entonces me va a quedar una parte recta y un poco incómodo en esta zona, pues donde va la sisa y pues que por ahí obviamente sale el brazo. ¿Sí? Entonces yo pudiera realizar esta actividad. Entonces ubico acá la mitad del escote y trazo ese punto, por ejemplo, hasta acá. ¿Sí? Que yo vea que es una línea recta y se vuelve curva de repente, o sea, que no se ve una intersección así fea, como que haya un turupe, una montañita, un pico, no, se ve continua. Entonces en ese punto ya lo veo bien. Listo, ahí ya está. Entonces, para la parte posterior, puede usar esta misma parte de la curva de la sisa, este mismo punto, pero entonces ubicamos la mitad de mi escote, que vendría siendo más o menos por acá. Por aquí vendría siendo el punto medio y lo llevamos hasta acá. Este lo va a trazar con la línea fucsia y este vamos a hacerlo en verde. Este para que se identifique cuál es el delantero y cuál es el posterior. Listo, ahí está. Entonces, en cuanto al corte diagonal, que va desde la sisa hasta el escote, ya lo tengo. ¿Qué me haría falta de hacer? Verifico pues la parte de atrás. Entonces, miren que en la parte de adelante, esta piecita tiene un aumento, tiene un recogido. Eso tenemos que entonces calcarlo, tenemos que despiezar toda la parte delantera y darle esos aumentos.
Aquí tenemos el despiece del delantero, entonces es esta piecita que si yo la ubico sobre mi plano me debe coincidir tal cual por donde es el delantero. Mírenlo acá. Y si yo cojo mi posterior me debe coincidir por todas las líneas que tengo marcadas en mi plano del posterior, ¿sí? Si miramos acá, coinciden exactamente. Cuando yo tengo este despiece, entonces tengo que agregar este surcidito que me da aquí. Hay varias maneras, ¿sí? Hay varias formas de llegar a realizar el mismo trabajo de interpretación. Cada uno decide finalmente cuál le parece de pronto más fácil o más rápido de hacer. Pero, por ejemplo, una de las maneras es aquí, hacia el centro frente, agregarle aproximadamente 3 centímetros de aumento, por decir algo, voy a hacerlo aquí así como de rapidez, agrego 3 centímetros hacia acá y este punto lo llevo recto hacia acá. Entonces estos 3 centímetros se van a meter aquí, se van a recoger. Entonces eso es lo que me va a dar el aumento. Otra manera de hacerlo, ¿cuál es? Normalmente en las mujeres, por ejemplo, se nos genera una pincita pues por el volumen del busto aquí en el costado. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras? Desde el costado sisa hacia abajo bajamos 4 centímetros y a partir de ahí hacia abajo marcamos una pinza de 3 centímetros. Entonces, por decir algo, acá están los 4, marco 1.5 y 1.5 para la ubicación de la pinza. Ubico la mitad, ¿cierto? 1.5 y 1.5. Y en el patronaje debemos ubicar dónde está nuestro busto. Entonces, por ejemplo, desde el hombro posterior marcamos algo que se llama altura de busto y desde el centro frente hacia la derecha, en dirección a esa línea de altura de busto, ubicamos la separación de busto. Entonces, por decir algo, yo tengo de separación de busto 16, ¿sí? O 18, por decir algo. Entonces, 9 centímetros es la mitad, como estoy trabajando sobre plano cerrado. Entonces, 9 más 9 son 18. Es decir que aquí en esta dirección aplico solamente 9 centímetros. Y hago un puntico donde le queden los 9 centímetros, un puntico suave. Ahora, desde acá, desde el hombro posterior, de manera vertical, ubico la altura de busto. Si me dio 28 o 30 centímetros, lo que haya dado, entonces lo ubico esa altura, pero con relación a esa separación de busto que yo marqué. Entonces, si marqué aquí a esta distancia, aquí en este punto me da la separación de busto, y la altura me queda como por acá, quiere decir que en este punto debo de ubicar mi busto. Es decir que en ese punto me queda el pezón y toda la circunferencia del busto me va a quedar algo así. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que nos queda así? Porque desde ese punto que ustedes marcaron con relación a altura de busto y separación de busto, empezamos a hacer eje con el metro según el tamaño de mi busto. Entonces, ¿cómo sabemos el tamaño del busto? Se ubica el metro en el pezón, en el punto de donde está el pezón, y medimos hacia abajo hasta donde termina nuestro busto. Entonces, la talla regular, la más pequeña, viene siendo aproximadamente 5 centímetros, después viene 6 centímetros, ya cuando se tiene un poco más de busto, viene siendo 8 o 9 centímetros, ya es bastante busto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 6 centímetros, que es como normalito, no hay mucho ni tampoco hay poquito, normal. Entonces hacemos eje desde ese pezón marcando los 6 centímetros alrededor de ese punto y eso nos genera la circunferencia. Luego
trazamos desde ese punto central, ¿cierto? A los 4 centímetros marcamos el primer lado de pinza, después ubicamos desde ese punto al punto medio, ¿sí? Donde quedaba el 1.5 de la pinza, y luego otra vez hasta donde finaliza nuestra pinza. Entonces ahí se generó la pinza. Eso mismo es lo que vamos a calcar en esa partecita de acá. Entonces acá ustedes calcan, aunque realmente esa circunferencia pues no es necesario como tal pasarla así, sino simplemente el puntico, marcan el puntico. Y estos puntos son los que ustedes empiezan a unir. De esta manera. Aquí ya me quedó mi pinza. Ahora necesito abrir esta parte de acá y más bien esta pinza la paso para aquí, para el escote, ¿sí? Para que ese sea el aumento. Aquí hay 3 y pues yo iba a abrir 3 centímetros acá en el escote, entonces apenas en toda la mitad de mi escote genero una línea, ¿sí? Y yo voy a venir a cortar por aquí hasta aquí, hasta el pezón, ¿sí? Corto. En el papel doblamos esta pinza y al doblar la pinza esto se abre, ¿sí? Entonces el aumento que tenía acá para la pinza pasa hacia acá, hacia el escote. Resulta que los costados, cuando yo los cosa, pues me deben de coincidir. Entonces, ¿qué pasa? Como aquí en el costado delantero le estoy quitando 3 centímetros, que es una bolsa que se arma en la blusa, yo debo tener en cuenta si ese costado es el largo del costado. Si me queda muy cortico, entonces tengo que agregarle hacia acá, hacia abajo, el valor de estos 3 centímetros que yo estoy quitando acá, ¿sí? Pero pues si por el contrario me queda apenas, la blusa no me queda cortica, entonces en ese caso tengo que quitarle al posterior distribuyendo ese valor de los 3 centímetros. Entonces, ¿cómo hago? Para no recargarle a un solo lado, por ejemplo, en el caso del posterior, esos 3 centímetros, entonces distribuyo aquí en la parte de arriba, quito 1.5 y genero la curvita, le doy la continuidad, y aquí en la parte de abajo otros 1.5 para completar los 3 centímetros y que cuando yo cosa este costado con este costado acá me coincidan los costados, porque no puede haber un costado más largo que el otro. Listo, de cualquiera de las dos maneras se puede hacer, siempre mirando cuál es la estructura de mi cliente, ¿sí? Y teniendo en cuenta pues esas medidas. De esa manera hago la interpretación, por lo menos con lo que se refiere a estos cortes. Esta para el delantero y para el posterior hacemos lo mismo. Entonces aquí en el caso del posterior pues es mucho más sencillo, porque simplemente yo puedo venir aquí, le doy el aumento, por ejemplo, si voy a seguir trabajando con esos 3 centímetros, o si por el contrario quiero agregarle un centímetro más, por ejemplo 4 centímetros en total, ¿sí? Que cuando se desdoble me quede de 8, porque se ve como con más aumento acá en la parte de atrás. Entonces hago así y lo llevo en línea recta hasta el ruedo, ¿sí? Así sería para el aumento del escote. Entonces todo este aumento que estoy dando acá, yo voy a venir a recogerlo acá. Esta pieza, si ustedes ven acá, no tiene corte, o sea que va en doblez, ¿sí? Entonces, importante tenerlo en cuenta para la hora de ir a cortar en la tela. Para sacar el valor del bolero, entonces vamos a medir el trayecto del hombro donde va este bolerito. Entonces, por ejemplo, desde acá, este es el delantero, ¿sí? Desde aquí hasta acá viene el delantero y desde aquí hasta acá viene el posterior. Yo mido esos dos trayectos
este de acá verdecito y este de acá, y finalmente la tira surcida me debe quedar de ese tamaño, más en ambos lados valor de costura para poderse pegar aquí en el corte. Entonces, ¿qué hago? Yo esto lo puedo sacar, por ejemplo, en este caso no me está pidiendo que sea en rotondo, ¿sí? Porque tiene un surcido. Entonces, sencillamente puedo sacar una tira. Bueno, aquí realmente son varias tiras en tela, pero en papel puedo sacar solamente una y después la corto 4 veces, ¿sí? 2 para cada lado. Por ejemplo, acá hay 2 y en el otro lado hay otras 2. Entonces, si por decir algo, la sumatoria de este recorrido de acá más este recorrido de acá, si me da por decir algo 10 centímetros, entonces, ¿qué hago? Saco un rectángulo, por ejemplo, esa tira no se ve que vaya en doblez, si tiene su dobladillo, entonces el ancho, pues el ancho deseado puede ser de 5 o 6 centímetros, o 7 centímetros, o 8 centímetros, ¿sí? Y la siguiente tira la corto un poquito más angosta. Y si es de 10 centímetros el recorrido, entonces lo voy a duplicar, o sea, lo voy a sacar de 20 en total para poder hacer el surcido. Y lo voy a sacar pues del ancho deseado con el dobladillo. ¿Listo? Esa sería, por ejemplo, para la parte del hombro, ¿sí? Esta pieza la puedo sacar, por decir algo, 4 veces, pero tengo en cuenta de que las 2 primeras me salgan tal cual y las otras 2 que me salgan por lo menos, según acá el diseño, 1 centímetro más angostica, 1 o 1.5 más angostica, pero sí con el mismo largo porque pues va igual de surcida. Listo, esta sería la pieza del bolero para el hombro. Ahora, para el cuello también podemos hacer lo mismo. Sacamos una tira del tamaño del contorno de mi cuello por el ancho deseado más obviamente el dobladillo. ¿Listo? Entonces eso simplemente es sobre el plano. Ustedes lo que hacen es que miden y sacan de esa manera el largo del bolero. Ahora, ¿cómo sacamos el cuello? Es importante tener en cuenta lo siguiente. Si yo dejé aquí en mi cartera 1.5 ya terminado, esos 1.5 tenerlos en cuenta a la hora de realizar el patronaje del cuello. ¿Cómo hacemos el cuello? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hacemos un ángulo recto, pero desde abajo hacia la derecha. Normalmente siempre empezamos a trabajar hacia arriba los ángulos, ¿cierto? En este caso lo vamos a hacer de manera inversa, al contrario. Hacemos nuestro ángulo. Esta partecita de acá donde está esta línea recta va a ser nuestro doblez de tela. Entonces vamos a ubicar acá nuestras 3 bolitas para indicar que es nuestro doblez de tela. Aquí queda nuestro doblez de tela. Luego, ¿qué hacemos? Es importante que ustedes midan el escote posterior, ¿sí? En este caso se va a medir toda esta partecita de acá, es el escote posterior. Entonces ustedes lo miden. ¿Cuánto les dio? Por decir algo, les haya dado 8 centímetros. Listo. Le hacen una marquita diciendo que tiene acá 8 centímetros este largo del escote posterior. Ahora, mi escote delantero, ¿cuánto tiene? Esta partecita de acá, sin el cruce, aquí, esta partecita verde hasta acá, hasta donde va el hombro delantero, ¿cuánto tiene todo este recorrido? Por decir algo, me dio 10.5 centímetros. Entonces, en ese caso, voy a venir a aplicar eso acá. Entonces, si para el posterior me dio 8 centímetros, empiezo aplicando primero ese valor, ¿sí? Desde el doblez. ¿Por qué desde el doblez? Porque miren que aquí, en la parte del centro atrás, está el doblez. No tiene corte.
y adelante pues está abierto. Quiere decir que siempre vamos a dejar la punta del cuello acá en este lado de acá. Entonces empezamos a patronar siempre sobre la medida del cuello posterior o del escote posterior. Entonces aplicamos de aquí hasta acá los 8 centímetros, por decir algo que me haya dado acá. Este punto lo escuadramos hacia arriba. Luego, a partir de este punto donde me dio los 8 centímetros, el escote posterior, marco lo del delantero, ¿sí? La medida del delantero, del escote delantero. Aquí estoy aplicando las mitades, ¿sí? Tal cual como yo medí, miren que mi blusa está cerradita, está doblada. Entonces medí de aquí a acá, esto es el escote posterior, me dio 8, esos 8 es la mitad, porque tengo mi blusa doblada. Y de aquí a acá también es la mitad del delantero, ¿sí? Entonces para que lo tengan en cuenta, estoy aplicando las mitades del escote. Ahorita van a mirar cómo se refleja. Entonces de aquí a acá, escote posterior, en este caso 8 centímetros, y de aquí desde donde me dio mi escote posterior hacia la derecha, aplico la mitad, o pues en este caso obviamente ya sabemos que este valor de acá es la mitad de mi escote delantero. Entonces si me dio 10.5, la medida que usted les haya dado, aplicamos ese valor desde aquí, desde esta línea hacia la derecha. ¿Listo? Donde me haya dado, escuadro hacia arriba. Ahora, sobre esta última línea vamos a subir 2 centímetros y medio. Entonces, por ejemplo, si estos 2 centímetros y medio me da por acá, ustedes hacen un puntico, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer con esa marca? Vamos a unir este punto de acá con este punto de acá. ¿Listo? Entonces, otra vez, un recorderis, hice un ángulo recto, este es el doblez, de aquí hacia la derecha marco la mitad de mi escote posterior, de todo mi escote posterior, en este caso marcamos 8, quiere decir que en total mi escote posterior sería de 16, ¿cierto? Pero estamos marcando la mitad. Ahora, ese punto lo escuadramos hacia arriba. Desde este punto hacia la derecha marcamos la medida de mi escote delantero, la mitad de mi escote delantero. Y por esta línea subimos 2.5 centímetros, que es una pinza de entalle que vamos a hacer pues para que mi cuello no me quede arandeludo. Ahora, ¿de qué ancho voy a dejar mi cuello? Entonces, este ancho es el que yo voy a determinar si lo voy a dejar de 2 centímetros o de 2.5 centímetros o de 1.5. Yo defino de qué ancho lo voy a dejar. De 2 centímetros todavía se ve delicado, entonces voy a dejarlo de 2 centímetros. Entonces, por aquí subo 2 centímetros. Digamos que aquí me dan los 2 centímetros. Y aquí por esta línea también marco los 2 centímetros y desde la línea azul, desde la pinza, después de esa pinza que marqué, marcamos también 2 centímetros. Bien, uniendo todos esos puntos donde me dan los 2 centímetros. Ahí va quedando mi tirilla. Y ahora esta linecita que está aquí, vamos a prolongarla hacia la derecha, ¿sí? Esta línea vamos a prolongarla hacia la derecha. Prolongarla, ¿qué es? Darle continuidad. Miren que ahí sigue la misma forma diagonal con la que ella ya está, ¿sí? No puedo escuadrar aquí hacia la derecha o a tientas darle continuidad, no. O sea, la misma línea recta que inclinada que viene acá, debo de continuarla. No se me debe ver esta partecita como distorsionada, no. Desde este punto donde quedó la medida de mi escote delantero, ¿cuánto saco? Debo de sacar hacia la derecha la medida del cruce de botones. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto dijimos que íbamos a dejar acá de cruce de botones? 1.5 centímetros. Eso es lo que yo voy a aumentar acá. Voy a aumentar 1.5 centímetros.
Entonces marcamos donde me queda ese 1.5 centímetros, ¿sí? Por ejemplo, si es acá, entonces este punto de acá lo vamos a unir en curva con este de acá. Digamos que ahí es el 1.5, entonces lo podemos unir así. Estas tirillas, las puntas, yo las puedo hacer con diferente diseño. Por ejemplo, uno es así curvito, otro puede ser que, por ejemplo, yo escuadre este punto hacia arriba, totalmente derecho. ¿Cuánto escuadro? Lo puedo escuadrar 1 centímetro y luego ese 1 centímetro lo uno acá recto. ¿Sí? Con esa variación. Entonces ya aquí pues como tal es diseño y es mirar de que estéticamente se vea bonito, ¿sí? No quiere decir de que si yo le vaya a hacer esto más curvo va a quedar mal, no, realmente es diseño como tal. Si yo quiero esta curvita pues más chatica lo puedo hacer, o sea, no hay ningún problema. De esta manera queda mi cuello. ¿Qué hago yo ahora? Yo tengo que agregar costura. Agrego 1 centímetro de costura por todo el contorno. Por todo el contorno agrego costura. Menos por la parte del doblez. Por donde queda mi doblez no voy a generar costura porque pues ya les voy a mostrar por qué. Esta parte de abajo debe tener también costura. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Por qué no veo aquí costura? Porque es que esto yo lo voy a cortar en la tela al doblez. Entonces, cuando yo desdoble, esto me queda totalmente así, desdoblado, pegadito, ¿sí? Por esa razón me debe quedar igualito. Listo, aquí me queda toda mi tirilla. Obviamente todo este contorno de acá me debe coincidir con el contorno total de mi escote, ¿sí? Cuando ya tengo yo armada la cartera, obviamente a este cuello le debe sobrar específicamente el 1.5 para esa cartera, ¿sí? Porque a la blusa le va a sobrar ese 1.5, va a sobresalir del escote delantero y pues obviamente mi cuello también porque yo le di el aumento. Bien, de esta manera terminamos con el diseño. Entonces para la parte del cuello, la arandela, ¿sí? Esta arandelita que viene aquí en la parte de arriba, entonces hacemos igual como les comenté acá. Ustedes miden este recorrido por donde va a ir pegada la arandela. Miren que por la curva no viene la arandela, viene solamente prácticamente hasta acá, ¿sí? Entonces mido este recorrido y lo puedo, si de pronto no lo quiero con tanto aumento, entonces le agrego la mitad. Entonces mido cuánto tiene esto, por decir algo, tiene 30, ¿sí? O 35. Por lo general la medida del contorno de cuello es la medida del ancho de espalda. Entonces si usted tiene una espalda de 35, 38, 39 centímetros, el contorno de cuello le debe dar por lo general de esa medida, ¿sí? Entonces digamos que mi tira, mi cuello tiene, por decir algo, 40 centímetros, ¿sí? Entonces mi tira, voy a sacar una tira de 40 centímetros más la mitad, por ejemplo, que le vaya a recoger en total 20 centímetros.
Entonces 40 más 20 sería de 60 centímetros la tira por un ancho. Este ancho puede tener aproximadamente unos 4 centímetros. Entonces por un ancho de 4 centímetros más costura hacia un lado y dobladillo hacia el otro lado. ¿Listo? Miro, esa tira tiene dos piecitas. Entonces vamos a sacar dos piezas, una más anchita que la otra, para generar esta variación de tamaños que se miran acá. Esas serían todas las piezas para este diseño. Espero que lo aprovechen y que lo disfruten en su construcción.